Buenas noches, mis queridos estudiantes. Como les había comentado a sus padres en el grupo, que iba a enviarles unos videos para hacerles la explicación de las guías. Bueno, ya nos vamos a poner en eso y vamos a comenzar con la guía de lengua castellana. Yo les he venido hablando a ustedes sobre los textos narrativos, que es lo que vamos a ver acá en el día de hoy. Desde el año pasado les he venido hablando del cuento, de la fábula, del mito. Esos son cuentos narrativos, los diferentes. Hoy vamos a hablar de los textos narrativos. Y la fábula es un texto narrativo. ¿Qué queremos nosotros conseguir con esto? Que los niños puedan interpretar el mensaje que nos dejan estos diferentes tipos de textos. Ese es el objetivo que queremos con esta clase. La fábula. ¿Qué es la fábula? La fábula es un relato breve, como lo dice en la guía, escrito, donde los protagonistas, por lo general, siempre son animales. Son animales que hablan, animales que se ríen, animales que se le atribuyen características de los seres humanos, y a eso se le llama personificación. Eso se los he venido explicando a ustedes desde el año pasado. Cuando los animales, ustedes saben perfectamente que los animales no hablan. Los animales no hablan, los animales no lloran, los animales no se ríen, pero en la fábula sí. En la fábula a los animales se les atribuyen esas características. Por eso se llama, esas características se les atribuyen a ellos, se llaman personificación. Entonces las fábulas tienen como propósito que nos dejar una enseñanza o moraleja. Siempre las fábulas nos van a dejar a nosotros una enseñanza. Y a esa enseñanza se le da el nombre de moraleja. Las fábulas vamos a ver lo que es la estructura de la fábula. La estructura de la fábula, y no solamente de la fábula, sino de un texto narrativo. La estructura de un texto narrativo. Un texto narrativo siempre va a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Un inicio, un desarrollo y un desenlace. El inicio es cuando se presentan los personajes que van a participar en el cuento, sea en la fábula. En este caso es la fábula. Entonces, el inicio es donde se presentan los personajes y de lo que se va a tratar la trama de la fábula. Estamos hablando de la fábula. Entonces, el inicio se presentan los personajes y la trama principal del hecho, o sea, lo que va a suceder en la fábula. Ese es el inicio. Más adelante, el desarrollo, o sea, las cosas que van pasando a medida que van sucediendo los hechos. Ese es el desarrollo. Se desarrolla la acción y se presenta un conflicto, algo que se va a presentar en ese cuento, en esa fábula, ¿verdad? Y el desenlace, que es la tercera parte, se presenta la solución del conflicto. ¿Sí me entienden? Esa es la estructura de la fábula. Inicio, desarrollo y desenlace. Vuelvo y le repito, la fábula es un texto narrativo. Es un relato breve donde sus protagonistas por lo general son animales que se le atribuyen características como los seres humanos. La estructura de la fábula o la narración es el inicio, es el desarrollo y es el desenlace. Espero que eso no se les olvide, mis niños. Vamos a continuar con la guía. Después
en la segunda hoja de la guía hay una fábula que se llama La liebre que tenía las orejas grandes. ¿Qué van a hacer ustedes con esta fábula o con esta narración? La van a leer detenidamente, la van a leer 1 o 2 veces, las veces que sea necesario, para que puedan responder las preguntas que van a continuación. ¿Sí me entienden? Van a leer la fábula, La liebre que tenía las orejas grandes, es una fábula muy bonita. La leen detenidamente, cuidadosamente, para que puedan responder la comprensión lectora que viene en la tercera hoja. Ahí vienen una serie de preguntas para que ustedes las respondan. Dice que marquen la respuesta correcta. La primera pregunta dice que marquen la respuesta correcta. Después en la próxima hoja, en la hoja que sigue también, por ejemplo, ¿qué imaginaba ella que le ocurría cuando creciera? Ustedes tienen que escoger, por eso tienen que leer bien, tienen que leer detenidamente la fábula para que puedan responder correctamente las preguntas. Por eso se llama una comprensión de lectura. Tienen que leer pausadamente para que puedan comprender la lectura y responder las preguntas que están en la comprensión lectora. Hay unas preguntas que ustedes tienen que, para poder responderlas, tienen que leer bien, porque hay preguntas que se parecen, o sea, las respuestas, vas a encontrar preguntas en que las respuestas no vas a saber si es esta o esta, porque parece que fueran ambas, ¿sí me entienden? No, pero es una sola, tienes que responderlas, leer con calmita y responder todas. ¿Hay cuántas preguntas? Creo que son 20, exactamente, hay 20. Hay unas que tienes que responder, hay otras que tienes que completar, hay unas que son de selección. Entonces tienes que leer detenidamente para que puedas responder las preguntas. Es un taller sencillo, un taller muy fácil de entender. No les quise colocar cosas complicadas porque yo sé que es difícil para ustedes. Yo sé que tengo muchos papitos comprometidos que ayudan a sus niños, pero es difícil esta situación que nosotros estamos viviendo ahora por la cuestión de la pandemia esta que estamos viviendo, pero vamos a tratar de hacer las cosas bien, vamos a estudiar con juicio como si estuviéramos asistiendo en el colegio. Entonces, ya la guía de lengua castellana ya está explicada, espero que hayan entendido y que la hagan las cosas con calma, que no hagan las cosas corriendo. Tienen tiempo para ir haciendo así sea una hojita diaria, no es que vayan a meterse a hacer todas las guías al mismo tiempo, no, primero terminen una, la de lengua castellana por ejemplo, hacen esta, tampoco es que de pronto la vayan a hacer todas en un día porque yo sé que está larga, pero con calmita, y yo después les iré diciendo cuándo me tienen que entregar ya las guías resueltas. Tienen que pasarlas al cuaderno para que les queden consignadas en sus libretas. Bueno, entonces los dejo, mis amores. Estudien, pónganse las pilas y les estaré enviando a continuación otra explicación de otra guía. Buenas noches. Buenas noches, mis queridos estudiantes. Por este medio vamos a trabajar
las guías que ya están en sus manos. Aquí poquito a poco voy a ir explicándoles una por una. Hoy les voy a explicar la guía de lengua castellana. No sé qué hice. Esta vaina aquí dice detener.